Y como siempre los tenemos acostumbrados en esta segunda parte del programa, en este espacio que hemos denominado La historia de los vecinos es la historia de Deró. Y mejor dicho, este trajo historia, este vecino que nos va a acompañar, trajo historia a Deró. Y en esta mañana nos acompaña Rodolfo Oscar Durizotti, un médico, creo que ultra conocido en nuestra ciudad. Buenos días, Rodolfo. O Rodolfito. ¿Por qué toda la vida Rodolfito? Fue un sobrenombre que me pusieron en realidad ese no es mi sobrenombre. Mi sobrenombre es Otto. Lo que venimos. Sí, ese sobrenombre me lo puso Marta Torres y Eve Torres, que eran vecinas de donde yo vivía. Y entonces ellos me pusieron, porque yo no podía decir Rodolfito, decía Otito, y ahí quedó el sobrenombre. Bueno, pero antes de seguir, buenos días Eugenia, buenos días a la audiencia, la verdad que es un placer estar acá. Siempre un placer estar acá. Un gusto enorme que vengas a acompañarnos en este espacio. Rodolfito, ¿y qué día naciste? Nací el 18 de octubre de 1952. Voy a cumplir 71 años. Bien, 72. ¿Y vos tenés más hermanos? Sí, tengo una hermana que se llama Gladys. Y bueno, somos los únicos dos. ¿Y en el orden quién está primero? Mi hermana. Bien. Mi hermana, que son 4 años mayor que yo. ¿Y dónde naciste? ¿En qué barrio? Nací acá, en la calle Rivadavia, entre Las Heras y Urquiza, que después ahí vivió mi mamá, claro, hasta hace 2 años que falleció, con sus 100 años. Y vivimos toda la vida ahí, hasta que me fui a vivir a La Plata. Pero no te me adelantes tanto, Rodolfo. Está bien. Así que naciste ahí en ese barrio, toda la vida, aparte pienso también en la casa de tu mamá, porque es un barrio cercano a mi infancia también. Rodo, ¿y la escuela primaria dónde la hiciste? La escuela primaria la hice en la escuela número 1, que es la que está ahora, en la vieja escuela número 1. Claro, y también estaba a media cuadra de tu casa. A media cuadra de mi casa. Esa fue mi escuela hasta sexto grado, porque en aquella época empezábamos primero inferior, primero superior, claro, segunda, hasta sexto grado, y después comenzábamos el secundario. Rodo, ¿y con quién te recordás algún compañero de esa época, de la primaria, alguna profe? Sí, mi primer maestra fue Marta Poyú. Marta Poyú era una maestra de azul que vino junto con Gladys Martínez, la señora de Hermani. Sí. Nada más que Gladys es de Bolívar y Marta es de azul. No sé si todavía vivirá, no, eso no tengo idea. Pero era de la edad más o menos de Gladys. Y todas tenían pensión en la casa de Lozada. ¿Cómo te puedo explicar? Frente a Ioma. Sí. Bueno, ahí vivía esta familia Lozada y estas chicas tomaban pensión en esa casa. Así que fue ahí mi primer grado, que lo tengo con ella, y como era de azul, por ahí faltaba bastante. Y de la que tengo un recuerdo muy grande, es de Marta Pérez. Marta Pérez era una maestra, porque ya falleció lamentablemente, que vivía en la avenida Roca, al lado del supermercado actual. Sí. Bueno, ahí vivía Marta, y ella fue la que me enseñó las primeras letras y lo primero que empecé a escribir. Fue esa mujer. ¿Y qué compañeros estaban en la primaria? Compañeros de la primaria fue Alustiza, que ya no vive, Jorge Alonso, que no vive acá en Deró, que está en Lanús, Fernández, familiar de los chicos que son poseros de Fernández, Gladys González. No importa. Sí, pero más o menos, sí. ¿Y a qué jugabas cuando eras chico? ¿Ahí en el barrio? ¿Con quiénes? Sí, y en esa época era un barrio con muchos chicos. Estaba la familia de Mattioli, que eran 5 hermanos, y la hija mayor era la de mi hermana, y después todos veíamos para abajo. Los chicos de Benussi, Oscar y Rodolfo Benussi, los de Gardón, Luis Gardón y Miguel Ángel, los de Alonso, que vivían enfrente, mis primos, los García, Jorge García, claro, Galito García, las chicas de Crespo, Graciela y Isabel Crespo,
y bueno, eso éramos más los que estábamos ahí en el vale. barrio. Y bueno, sí, jugábamos. ¿Y el Club San Martín ya existía? Sí, sí, el Club San Martín ya existía y mi papá le encantaba jugar a las bochas. Así que él volvía de su trabajo, se ponía las zapatillas blancas y se Y iba a salía. jugar, se iba al Club San Martín a jugar a las bochas. Y ahí se hacían bueno, partidos de fútbol, partidos de básquet, se jugaba mucho al básquet. Y bueno, también se hacían bailes, porque en Como aquella corresponde, época, sí. claro, en aquella época no había boliches bailables, así que íbamos a los bailes. Yo en esa época era muy chico, pero bueno. Y terminás la primaria y vas a Termino hacer la el primaria secundario. y empiezo el secundario. Secundario, lo que es hoy la escuela media. Y bueno, yo quería hacer nacional, pero en aquella época uno hacía lo que los padres le indicaban. Entonces mamá decía, bueno, tenés que ser perito mercantil porque eso es una salida para trabajar en el banco, porque el empleado de banco en esa época era, bueno, hoy también es un excelentísimo trabajo. Pero no, a mí no me gustaba. No tenía. Nada. A mí me pasó algo parecido, Rodolfo. Yo hice el bachiller nacional y digo, no tendría que haber hecho. Yo tengo cosas para lo social, pero bueno, supongo que tiene que ver con estas cosas. Yo también me compré una generación, no tanto, quizás, pero sí que también uno le hacía mucho más. Es de la edad mía. Claro, pero bueno, ella decía, no, vos haces bachiller porque en última después ciencias sociales podés cambiar. No, en aquella época era perito mercantil o bachiller. O maestra. O sea, hacían bachiller hasta tercer año y después de ahí pasaban a hacer el magisterio. Entonces, bueno, hice perito mercantil. ¿Y quiénes son de tu promoción? De mi promoción es Marta Jaurena, Ana Jaurena, Mirta Martínez, Teresa. ¿Y cuántas mujeres? Sí, eran 10 mujeres y 4 varones. Ah, mira. Silvia Polinas, Norma Santiago, Cristina Malvende, que vive en Henderson, Olga Borniego, que hoy vive en Bolivia, Gigi Chofi, Nene Arana, José Luis Heleno y yo. Y Montero, Oscar Montero. Que Montero lo enganchamos, eso no me acuerdo si fue en tercer año, por ahí. Pero esa era mi promoción. Tu promo. Sí. Alcira Poveda también estaba, y creo que no me olvido ninguna de las chicas. Todo, ¿y qué profe te tocó transitar que aparte de haber sido difícil, pues si tenés tanta vocación para otra cosa, transitar fue Narciso Palacios, que nos daba matemática financiera, contabilidad. Para mí era un cuco eso. Adis Macías, Alicia Borsa, que esa era la materia que más me gustaba porque fue primero botánica en primer año y zoología en segundo año, que ya esas materias no existen ahora. Después, bueno, llegó Eli Marghelletti, Eli Gárate de Marghelletti, que ella nos dio merciología, que fuimos una de las primeras promociones con Eli. Y después Beatriz Mesa, ella nos daba en esa época estenografía, la escritura con signos. Y otra antigüedad. Otra antigüedad, no existe más esa materia. No, por Dios. ¿Y trabajaban con tinta? Trabajamos, no. En la escuela primaria sí trabajábamos con el tintero de porcelana y la pluma. Sí. Y después, ya en el secundario no, teníamos la lapicera, la Sheffer que había salido del cartucho, pero teníamos una materia que era caligrafía, que esa nos daba Teresa Leones. Esa tampoco vive Teresa. Y después Emil Segatino también fue, Sara Chofi, fue otra de mis profesoras, Dubley, Jorge Dubley, Bruno Rodríguez, Pupi Ginestec, todos esos fueron profesores míos. Y Domingo Pastor Merlo, que nos daba educación física, Pitu Canoyán, que nos daba música, María Elena Miguel, bueno. ¿Y los directivos en esa época quiénes eran? En esa época era la rectora, la señora de Guido Bono, María Elena Guido Bono, y Elia Liseta, que era la vicerrectora, que era la que marchábamos régimen militar, no sabes lo que. Claro, porque en esa época, aparte de la escuela, tenía el ambo, tenía el pantalón gris. En esa época, las chicas de guardapolvo y los varones con pantalón gris, zapatos negros, camisa blanca o celeste,
blazer azul y corbata azul. Pero la corbata no tenía que tener ni una pintita roja o blanca, porque ya o te ponían media falta o te mandaban a tu casa a cambiar. Y en esa época se empezaba a usar la minifalda. Entonces las mujeres empezaban a levantarse el ruedo de los guardapolvos. Y una de mis compañeras, que fue la que más sufrió, pobre, fue Cristina Polo. Cristina Polo cada vez le daba 10 centímetros más para arriba. Y era una pelea constante con Eve, porque Eve iba y la agarraba en el patio y con las manos le descosía el ruedo y le dejaba el guardapolvo casi. Esas cosas impensadas no, hoy, ¿no? Sí, hoy eso no lo podés hacer, pero en aquella época, igual que el pelo. El pelo no debía tocarte el borde de la oreja. Eso para los varones. Sí. Porque si tocaba el borde ya te mandaban a cortarte el pelo. Y las chicas con cola, con pelo atado. Las querían pelo largo, pelo recogido. Era un régimen. Después, bueno, lógicamente había que izar la bandera cuando entrábamos, que era la 1:30, y se hacía el arriba de la bandera a las 6 cuando salíamos. Todos formados en fila. No se cantaba, en el secundario no se cantaba la oración de la bandera, solamente para las fiestas patrias. Pero durante los días no se cantaba. Lo cotidiano no lo hacía. No. En la primaria sí. Rodolfo, ¿y hiciste algún deporte en la adolescencia? Poco y nada, no soy amante de los deportes. No soy amante de los deportes. ¿Y cómo es que decidís irte a estudiar? ¿Por qué decidiste el lugar que decidiste? ¿Cómo aparece eso? ¿Cómo aparece eso? Yo toda la vida dije que quería ser médico, toda la vida. Pero ya te digo, me hicieron estudiar eso. Entonces, ¿qué hice? Cuando llego a 5.º año comercial, le digo a mis padres, bueno, que yo me iba a estudiar medicina. Costara lo que costara, si me tenía que ir a trabajar. ¿Papá qué se dedicaban? Papá era albañil. Y bueno, que me iba sí o sí a estudiar. Y entonces voy a la Facultad de La Plata a pedir todos los papeles de inscripción, todo eso, y con perito mercantil no puedo hacer medicina. Tenía que ser bachiller. Mira, no tenía ese En esa época sí. Entonces, ¿qué hice? Mientras cursé 5.º año comercial, me rendí libre bachiller de 1.º a 5.º año, a cuarto inclusive. Rendí 28 materias, oral y escrito. Yo creo que lo que estudié ahí, porque yo me quería ir sí o sí, así que bueno, rendí todo eso, terminé bachiller, o sea, 4.º año de bachiller con 5.º año de comercial. Sí. Entonces me quedaba 5.º nacional. Yo para rendirlo libre, que era oral y escrito y era un garrón, lo curso. Y ahí cursé 5.º nacional. Mira. Y me recibí de perito y después, bueno, nos fuimos a hacer el curso de ingreso, que era en verano, era enero y febrero. Así que hicimos el curso de ingreso, aprobamos y en abril empezó. ¿Fue alguien más de La Plata con vos en ese momento? Sí, en ese momento fue María Laura Bianchi, la hermana de Alicia, la pediatra. De Pelusa, para que Pelusa y Pulque. Sí. Bueno, fue Pulque Bianchi, Mario Molina y Elsa Alustiza y yo, los 4 nos fuimos a La Plata. Y después Oscar Villanueva se fue a Bahía Blanca a estudiar bioquímica, pero no terminó. Y bueno, con Pulque fuimos de los 4, fuimos los 2 que nos recibimos, después los otros chicos no. Y así que bueno, nos fuimos a estudiar medicina. Y te tocó también estar en La Plata en un momento difícil para el país. Terrible. Que también eso tuvo su impacto en las facultades. Sí. Fue una época muy difícil, muy fea, porque primero que vos no sabías lo que tenías al lado. Si era un parapolicial, que vos decías una cosa que no correspondía y al otro día desaparecías. En fin, viste, fue muy bravo y por ahí a lo mejor estábamos en la facultad y venía un grupo y te decía facultad tomada, prendían fuego en los pasillos, te cerraban la facultad y el que estaba afuera no podía entrar y el que estaba dentro no podía salir. Fue muy difícil. Después, en esa época funcionaba el comedor universitario, que hoy es la Facultad de Odontología. Eso era espectacular, porque almorzábamos y cenábamos por muy poquita plata. ¿Eso se reinstaló otra vez en La Plata? Creo que sí. Comíamos de lunes a sábado a la noche, inclusive el domingo no, pero una alimentación muy balanceada, muy buena.
Y bueno, entrábamos, yo no me acuerdo si éramos 1500 comensales sentados, creo, o más, no, 3000 éramos, era grandísimo eso. Sí. Y bueno, una parte era toda vidriada de blindex que daba al bosque. Claro. Y como estaba en una loma, la entrada era por la calle 1 que entrábamos por una pareja. Y bueno, la policía siempre provocando en esa época la montada, entonces pasaban con sus caballitos uniformados y muy bien formados por la calle 1 y 50. Y afuera yo calculo que había por lo menos 3000 estudiantes esperando entrar. Entonces le empezaban a marcar el paso y a provocar. A provocar, claro. O algunos por ahí le tiraban un naranjazo, ¿viste? Entonces, bueno, y ahí se armaba. Entonces entraba la policía con los caballos adentro del comedor. Entonces lo que hacíamos era tirar las mesas contra los blindes para romperlos y saltar de ahí. De ahí al bosque y correr entre el bosque. Correr. Pero bueno, esos caballitos estaban entrenados a correr entre el bosque. Y bueno, y ahí te daban con algún palazo. Un palo encima, o te llevaban y después al otro día te largaban, o a veces nunca más, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que en una de esas disparadas, Griselda Rolón, que también es médica, y era muy amiga de Silvia Pérez, la hija de Orfilia Martins. Sí. Bueno, y en una de esas disparadas las chicas saltaron por esas ventanas. Y en esa época se empezaban a usar los zapatos con plataforma. Plataforma que medían como 15 centímetros. Se largó con esos zapatos desde allá arriba, pegó en el borde y se fracturó las piernas. Mira. Así que bueno, de ahí, entre los que pudieron, la agarraron corriendo con esa alzada por el medio del bosque. Y de esas, bueno, infinidades, sí. miles. Rodolfo. Compañeros desaparecidos tengo también. Sí. Eso es lo más triste. Lo más triste, tal cual. ¿Y te juntabas con gente de Deró? ¿Te hiciste amigos de allá, de gente nueva? Sí. Sí, tengo, que es el día de hoy, que seguimos siendo muy amigos. Bueno, un matrimonio que ella es pediatra y él era ingeniero químico. Y ellos se fueron a vivir a San Antonio Este, a Las Grutas. Y estuvieron 18 años ahí y después volvieron, se instalaron en Mar del Plata. Y bueno, ahora está, Guillermo falleció lamentablemente, y Laura está, tuvimos hace 20 días con ella, después con Alfredo y Helvecia, Helvecia está viviendo en Río Gallegos y Alfredo en Gualeguaychú, y Pedro y Silvia, que son dos ginecólogos que están viviendo en Rawson. Y bueno, son amigos que nos hicimos. Que la facultad que quedan, ¿no? Que han perdurado a lo largo de la vida. Y mi compañero de casa, Mateo Bruso, él estudió ingeniería mecánica y está viviendo en General Belgrano. ¿Y te recibiste en qué año? 78, en agosto del 78. ¿Y inmediatamente te venís a Deró? ¿Empezás a trabajar en otro lado? ¿Cómo fue? Me recibí, entré en la residencia. Hice la residencia en ginecología y obstetricia en el San Martín de la Plata y bueno, y después teníamos la oportunidad de ir a trabajar a La Pampa, porque mi señora es pampeana. Y bueno, teníamos muchas posibilidades de trabajo ahí y acá en Deró el doctor Carlé me ofreció mejor oportunidad y bueno, lo hablamos con Mirta y no teníamos hijos en ese momento. Ya nos habíamos casado, pero nosotros nos casamos en el año 80 y nos vinimos acá a Deró en el año 84, ya hace casi 40 años. Y bueno, mi mujer trabajaba en una financiera, así que ella siguió la financiera y yo me vine solo a Deró. Yo a probar suerte, a ver qué pasaba acá. Claro, porque viste que eso era todo. ¿Vos sos el primer gineco que viene? No, estaba la doctora Lucía, que ella, bueno, hacía más la parte o sea, hacía ginecología, pero hacía médica de señoras, o sea, atendía todo, pero solamente mujeres. Y ella, bueno, era la que, su fuerte era ginecología, hasta hace muy poco que Lucía se jubiló, así que ella fue la primera que empezó a hacer ginecología y obstetricia. Y trabajaban con Alberto, o sea, Alberto recibía al bebé y ella hacía la parte de gineco. Está. ¿Y venís a un hospital
Que aparte era bastante distinto, por lo menos en términos Sí, de edilicio, en el sí, personal. sí, era totalmente... Teníamos... El hospital estaba manejado por 5 o 6 médicos, eh, y bueno, y un personal de enfermería que el día de hoy yo tengo adoración con esas mujeres, porque fueron mujeres que se hicieron enfermeras eh, en el día a día y lo que los médicos le iban enseñando y hacían ese trabajo pero con tanto amor, con tanta vocación. Te digo, por ejemplo, bueno, Orfilia Martí fue una que hoy está viva todavía, que fue excelente y ella era la caba de cirugía. Y el grupo de enfermeras de cirugía de hoy sigue la misma temática que les enseñó Orfilia. O sea, y había un respeto, un compromiso. Berta Ruiz, Lita Romano, eh, eh, Marcolina Jaime, Beto Mendoza, Mari, su esposa, Mari Zárate, en fin, Sarita Bozo, Sarita Andrade Bozo, en fin, y después, bueno, vinieron otras que se fueron formando junto con Claro. ellas, y después, bueno, apareció la escuela de enfermería, en fin, que yo ya tanto contacto con ella no tuve, porque bueno, yo hace ya 3 años que me jubilé del hospital, y entonces no, o sea, no tuve tanto contacto, Claro. pero con toda esa gente... Rodolfo, comentabas recién que cuando viniste a Aderó había 5 médicos que de alguna manera llevaban adelante el Sí, hospital. ¿Quién sí. eran esos 5 Era el médicos? doctor Romanazzi, el doctor Pérez, el doctor Carlet, el doctor Merino, el doctor Bianchi. El primer parto que yo hubo acá en Deró me lo dio el doctor Bianchi, el padre de Pelusa Bianchi. Pues claro, imagínate, recién venido, no tenía prácticamente pacientes, y bueno, iba al hospital y miraba por la endijita de la puerta, y el doctor me vio. Y bueno, viste que era todo, no sé si no, yo no lo no lo llegué a conocí. conocer. Entonces, bueno, me abrió la puerta y me hizo pasar, pero venía a hacer ese parto, era todo muy, viste. Y bueno, y así fue como hice mi primer parto con el doctor Benchi. Y mi primer cirugía la hice con Luis Tavares, en Salazar. Ah, mire. Eso, mi primera cirugía fue en Salazar. O sea que trabajabas acá y en Salazar. Trabajaba acá en Salazar. Y otro de los médicos fue también que estaba, era el doctor Aguilar, que era el que hacía toda la parte quirúrgica. Y sí, vine, y bueno, estuve 4 años trabajando ad honorem, porque en aquella época era diferente como es hoy. Hoy viene un médico y bueno, se le paga sueldo, se le paga guardias. Cuando yo estaba como secretario de salud, le pagábamos hasta el alquiler, luz, gas a los médicos de la vivienda. Sí, sí. En la época que yo vine, no. O sea, sí, antes era bastante frecuente esto que vos relatás, ¿no? Que tenía que ver también como parte de la formación, lo tomaba uno, ¿no? Sí, era una vocación de servicio realmente, porque nos íbamos con Bragañolo, que era el pediatra, íbamos 2 veces a la semana a atender a Salazar, camino de tierra, así que imagínate lo que era. Heraldo tenía un Taunus, que para mí era una limusina, y yo tenía un AMI 8 que me había dado mi hermana. Ese AMI 8 pobrecito le entraba a tierra por todos lados. Sí, obvio. Entonces, cuando íbamos bárbaros, ¿viste? Porque salíamos 7 de la mañana con el rocío, los arenales estaban húmedos, entonces no volaba una gota de arena, pero volvíamos a las 5 de la tarde. Imagínate en verano, con 35 grados de calor, volvíamos a Overos. Pero bueno, íbamos a trabajar a Salazar. Y también allá en Salazar era un grupo de enfermeras y de mucamas, éramos una familia grande, porque nos juntábamos un montón de médicos que venían de Peguajó, Marta Bonín, que era la odontóloga que iba a trabajar a Salazar, y nos juntábamos todos y almorzábamos todos juntos. Había mucha camaradería. Sí, éramos una familia muy grande. En Salazar, pues yo tengo un recuerdo muy lindo de ese hospital. Y después, bueno, ya tengo 4 años, después tuve que dejar de ir a Salazar por la inundación del 86, pues ya no podíamos pasar. Claro. Así que bueno, seguí trabajando acá en Deró, pero tuve 4 años sin cobrar sueldo. ¿Y cuándo deciden finalmente instalarse en Deró? Decir, bueno... El primer año fue bastante duro,
Y después en el segundo año, como yo sabía que empezaba a tener pacientes y me iba bastante bien, entonces bueno, decidimos venir a que Mirta dejara su trabajo y a instalarse definitivamente acá en Deró. Y vivíamos ahí en la calle Pellegrini, al lado de la Teresa del Pesco y de Guillermino, sí. Bueno, donde está hoy Martín. Bueno, ahí teníamos el consultorio, era una casita chiquita, tenía 2 dormitorios, 2 baños, el comedor, la cocina y un lavadero. Así que nosotros ocupábamos un dormitorio y la cocina y un baño, y el otro dormitorio era el consultorio. Ahí fue tu primer consultorio. Ese fue mi primer consultorio. El comedor, la sala de espera y el baño de adentro lo usábamos para los pacientes. Claro. Así que ahí fue nuestra primera vivienda y nuestro primer consultorio. Y después, bueno, salió un crédito en el Banco Provincia y compramos un departamento en el Huicaló. Y ahí vivimos un montón de años. Y después, bueno, cuando llegó mi hija mayor, llegó Pitu, ya era tener una chica en un departamento y vivir en el medio del campo, sí. no se justificaba. Más que un día Pitu me pide, en ese momento tenía 4 años, 3, 4 años, y teníamos una señora que nos ayudaba en casa, que era Elsa Sena, la Pato Sena, que tuvo 25 años. Para nosotros para mí fue como una hermana, ¿no? Una madre para mis hijas. Sí, son esas personas que uno puede hacer todo lo que hace porque están con uno, ¿no? Hizo todo, la Pato hizo todo con nosotros, lamentablemente también falleció. Y bueno, y entonces yo le decía, la mando a Pito a pastorear. Y se la llevaba a Pato a su casa a la mañana, así que almorzaba con su familia y jugaban todo el día con barro, con arena, con todo. Volvía como tiene que volver un niño, un chico. Claro. Levantarse con las zapatillas limpias y acostarse con las zapatillas embarradas. Eso es un chico sano. Y bueno, y un día me pide una olla y una cuchara. Estábamos en el departamento y bueno, se la doy y empieza a raspar con la cuchara el mosaico de la cocina y metía dentro de la olla. Entonces le pregunto qué estaba haciendo. Estoy haciendo tortitas de tierra, papá, me dice. Digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo con esta criatura acá? Así que nos pusimos en campaña de buscar algo, porque donde yo tengo el consultorio ahora, la idea era hacernos la casa ahí. Tenemos los planos, tenemos todo, pero bueno, una casa que fue imposible hacerla. Y bueno, nos sale la compra de la casa donde vivimos ahora. Así que, bueno, entregamos el departamento y con el dinero arriba y compramos esa casa. Yo creo que durante 15 días, Pitu ya tenía 5 años. La casa tenía 2 entradas. Así que durante 15 días estuvo dando vueltas alrededor de la casa en bicicleta sin parar. Sí. Estaba sacando las ganas. Estaba, canalizando toda su angustia del departamento, que si bien era grande, era muy lindo, pero era un departamento, un día patio. Sí. Rodolfo, ¿y el hospital cómo era esa sala de parto inicial que a vos te tocó comenzar y qué le fueron agregando a partir de la experiencia, del trabajo? Sí, cuando yo entro al hospital, la parte que le decíamos la parte nueva, que hoy es de la habitación 1 a la habitación 11, eso todavía no se había inaugurado. Sí, recién se había inaugurado lo que eran los quirófanos, la sala de parto y bueno, todo ese sector que era el sector de cirugía, que hoy por hoy está prácticamente igual, nada más que con la remodelación que se hizo ahora, se revistió todo en una goma especial, lo que es piso y paredes, y bueno, hubo una remodelación, se sacaron los vestidores y ahí se hizo un depósito para cirugía, se agrandó la recepción del recién nacido, y la sala de partos está todo exactamente igual. Y se hizo un cambiador chiquito, pero bueno, o sea, vos entras, te cambias y de ahí ya entras a la cirugía y no puedes volver para atrás. Volvés para atrás y te vas, claro. Pero no podés estar. Y bueno, después se hizo lo que yo pedí durante 40 años,
porque estaba los pasillos, es un pasillo de área semi-restringida y otro área restringida. Son pasillos que directamente solamente puede circular la gente de cirugía. Pero estaba todo unido, sala de parto con los quirófanos. Y a veces nos pasó, muchísimas veces, que viste el parto, por ahí puede ser un parto largo, pero por eso esos partos rápidos que vienen de la calle, con dilatación completa, con el chiquito ya por nacer, y como veníamos de la calle, entrábamos a sala de parto y pasábamos por el área restringida. Claro. Entonces, les pedí desde el año 84 hasta que me jubilé, les pedí por favor que eso lo separaran. Que separaran eso. Nadie me dio bolilla. Nadie me dio bolilla. Quedó hasta ahora, que ahora sí le pusieron una puerta vaivén. ¿Qué es lo que había que hacer? O sea, si tenés una entrada directa a sala de parto con una puerta vaivén que te separa lo que es el área restringida de quirófanos. Y si vos, por una cosa, estás con la parturienta en la sala de parto y tenés que pasar a quirófano, solamente tenés que atravesar esa puerta con la camilla que está dentro de cirugía. Entonces no contaminás, no contaminás. Y después tenía cosas que, lógicamente, por ejemplo, los cielos rasos de esas áreas eran de aluminio, de varices de aluminio, que eso no está permitido. Entonces se sacó una parte del área restringida y se hizo con Durlock. Ahora está todo como corresponde, con Durlock, con los zócalos. Claro, para que se puedan limpiar, ¿no? Con esas. No, el zócalo en ángulo recto, que eso sirve para juntar bacterias. Esto no, son los zócalos redonditos, no sé si decir cóncavo o convexo. Sí, pero yo te iba a decir que no me animaba a ninguno de los dos porque no sé, creo que es cóncavo, pero por las dudas no vamos a afirmarlo. Es decir, cóncavo o convexo, pero es lo que realmente tiene que tener una sala de esas características. Una sala de esas características. Y después, bueno, sí, se remodelaron muchas cosas. Por ejemplo, había un aparato que se llamaba Agüeros, que era un electrobisturí, pero era un aparato que medía, que sea 1 metro cuadrado, más o menos grandísimo. Hoy se reduce a algo muy chiquito. Y después, bueno, teníamos las lámparas ciaríticas, que son las lámparas que están arriba colgadas para iluminarte, que bueno, que nada que ver con las que se pusieron después y nada que ver con las que se pusieron ahora. Es decir, las lámparas cianíticas que ahora son espectaculares porque tienen diferentes luminosidades, con diferentes colores. En fin, ahora está realmente como corresponde. Y bueno, y la sala de parto está igual, o sea, pues varias veces me tocó atender 2 partos a la vez. Y teníamos el sillón de parto y al lado la camilla de parto. Hoy por hoy, con el tema del parto respetado, bueno, con toda esa movida que hay, ahí está el sillón de partos y después todos los elementos que se hacen para el parto respetado, las pelotas, unas telas para colgar al paciente, unos asientos especiales, colchonetas, en fin. Claro. ¿Cómo ha ido cambiando todo? Sí, pienso también, Rodolfo, y te consulto, se me fue el nombre de la señora de Bragañolo, ¿cómo es la profesión? Marta Robertazzi. Pero en la profesión. Obstétrica, porque vinieron también a ayudar a los ginecólogos en los partos, tanto Marta como las Flores. Analía Flores. O sea, Analía Flores estuvo muchísimos años como obstétrica acá en Deró, y bueno, y le tocó trabajar sin médico obstetra. O sea, ella atendía los partos sola. Analía hizo realmente, hizo patria. Se bancó trabajos de parto, hizo partos de nalga, todo lo que vos te puedes imaginar, porque en aquellos años se hacía digamos, la obstetricia ortodoxa, digamos, o sea, era la obstetricia natural, el parto natural, y la mujer sabía que el parto por ahí era lerdo y que el parto dolía, y bueno, lo esperaba y lo sufría, porque las contracciones son dolorosas, duelen mucho. Pero en aquella época la mujer estaba concientizada, hoy la cosa es distinta. Y aparte en aquella época no existían los juicios médicos. Entonces hoy se está trabajando con ese temor de que si pasa algo, tenés un abogado atrás haciendo un juicio, indicado obviamente por el paciente.
y te puede costar lo poquito o mucho que tengas, te puede costar el título. Entonces, ante ese temor, uno va a lo seguro. Y también tenemos las pacientes que eligen tener una cesárea y no un parto. O sea, prefieren, porque no tienen por ahí miedo al sufrimiento, miedo al dolor, miedo a eso desconocido, que por ahí si bien la cesárea también es desconocida, pero si no se sufre antes con la cesárea, se sufre después. Pero bueno, hoy los analgésicos y los antibióticos que hay son muy potentes y entonces las recuperaciones son excelentes. Yo, por ejemplo, cuando al tiempo que estaba acá, una cesárea estaba internada 5 o 6 días, a veces una semana. Hoy nos llegan a estar internadas 48 horas, ¿viste? Pero bueno, en aquella época me acuerdo cuando salió la dorixina como un analgésico, empezamos a dar dorixina en el postoperatorio de una cesárea. Hoy la dorixina no te calma un dolor de muelas. Yo, pobres mujeres, Dios mío. Y hoy tenés calmantes mucho más potentes que, bueno, se hace de lo que es una cesárea algo mucho mejor, más placentero. ¿Y cuántos niños, niñas te tocó traer en Deró? ¿Tenés ese registro? Sí, tengo todos los cuadernos con el nombre de la mamá, la fecha de nacimiento y el sexo del bebé. Yo no sé, no los he contado todavía, pero acá en Deloy fácil debe haber 4.000, un poquito más. Porque en una época los había contado junto con los que tenían la plata, llegaba más o menos a los 5.000, 5.000 y pico de nacimiento. Y bueno, y acá trabajé muchísimo, Eugenia. Y sí, me imagino. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más de lo que te puedo imaginar. Fueron, porque después bueno, estaba Analía Flores y después Analía se fue a vivir a Tartagal. Entonces nos ayudaba Marta Roberta, la señora de Bragañol. Y después nos estuvo ayudando también Marisol Holgado. Marisol Celaya, perdón, Holgado es la mamá. Marisol Celaya nos ayudó también. Y después llegó el doctor Tejerina, entonces ya por ahí era un poquito más aliviada la cosa porque incluso nos repartíamos y hicimos guardias. Como éramos 2 solamente, entonces primero empezamos 15 días cada uno, pero vimos que eran mucho, entonces hacíamos 10 días cada uno, después una semana cada uno. Pero bueno, nos complementamos muy bien con ellos. Después, bueno, llegó Hugo Carlé, Julieta Pugliese, Fernanda Rodríguez, o sea, después ya hicimos... Se fue ampliando el plantel. Sí, nos organizamos para hacer guardia, entonces ahí la cosa aflojó un poco, pero fueron, yo imagínate, ya hace 40 años que estoy en Deró, de trabajo intensivo, fueron 36, 37 años hasta que me jubilé del hospital. Terrible. Pero, y cuando, mira, me retomo con algo, ¿no? De esos padres que dijeron, mejor que hagas bachiller, no, perito mercantil, sí. Y después todo ese esfuerzo que hiciste para terminar bachiller, para poder ingresar, y después, ¿no? Bancarte para poder estudiar y volver, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Para esos papás. Sí, fue... lamentablemente mi padre no me pudo haber recibido porque falleció muy joven, muy joven. Pero bueno, mamá pudo ir a la fiesta de recibido, a la jura de cuando hicimos el juramento hipocrático, bueno, todo eso fue así que sí, fue lindo, fue muy lindo. Y bueno, y también esto de saberse, ¿no? Porque de hacedor de vida o de acompañar esos nacimientos que yo imagino, ¿no? Sí. Que debe ser algo muy gratificante. Terriblemente gratificante. Sí, realmente, te digo, lo que yo siempre les digo que la cara de paz y de felicidad que tiene una mujer cuando en el momento que nace su hijo no tiene comparación con nada. Y la satisfacción que uno tiene, o por ahí a veces que luchamos porque una mujer por ahí no podía quedar embarazada y de repente con tratamientos hechos acá en Deró y con alguna cosita hecha afuera, lograba su embarazo, bueno, tener
ese hijo de ellos, de mi Sí. hermano, bueno, fue, y ahora que me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo más tonto, ¿viste? Pero sí, 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 sí. Y también lo que es muy, muy gratificante es que por ahí me encuentro en la calle y, y me dicen, doctor Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Viste? Y claro, yo veo por ahí un urso de 2 metros y yo, ¿quién es? ¿Viste? Y bueno, y por entonces le pregunto, digo, y porque me da el nombre de su papá. Claro. Entonces, ¿y tu mamá quién es? ¿Viste? Lo primero que le pregunto. Entonces ahí ya caigo y me bueno, y son chicos que nacieron conmigo y son hombres, ¿viste? Rodolfo, la última. ¿Tuviste muchos papás desmayados en los partos? Sí, algunos tuve, sí. Sí, sí, siempre le decíamos bueno, que sí, era muy probable que por ahí, porque en el olor de los desinfectantes, el olor del parto, todo eso, ellos no están acostumbrados. Entonces, si se sentían mareados, lo primero que tenían que hacer era sentarse en el suelo y apoyarse sobre la pared. Porque estaba la parturienta, estaba yo, la partera, a veces no, el pediatra y la enfermera. O sea, había uno para cada uno, pero para él no. Y como la naturaleza es sabia, si vos te desmayás es porque no te llega bien la circulación al cerebro, o sea, no te llega el agua al tanque, te pones en forma horizontal, ahí se equilibra la presión y solito se reanima. Y sí, me pasó. Una vez me acuerdo, estaba parado en la sala de parto, hay puertas vaivén. Y estaba cruzadito de brazos, paradito delante de la puerta vaivén. Y por ahí lo veo que empieza a ir para adelante y para atrás. Y este se cae, y sí, se cayó. Se cayó para atrás, se abrieron las puertas vaivén, se cerraron y quedó calzado en la cintura. Pobre pibe, y bueno, y quedó ahí. Claro, Quedó sí, ahí porque porque ya había que estaban entender haciendo otra su cosa. hijo, ¿viste? Y por ahí lo que más les impresiona a los padres es la episiotomía. O sea, cuando se hace el cortecito, la descarga, ¿viste? Para que nazca el bebé. Entonces, algunos por ahí, como se dan cuenta, salen de la sala de parto o salen de quirófano, porque ahora también entran a presenciar la cesárea. Y yo, bueno, fui abuelo hace una semana y, bueno, el esposo de mi hija entró al quirófano, tuvo presencia con Francisca, su primera hija también. Los dos chicos nacieron acá en Deró, así que entró al quirófano, estuvo presenciando todo, pero bueno, Facundo me decía, dice, bueno, vos cuando le pongan el toldito, vos haceme entrar. Toldito es una tela que se pone delante del paciente para, digamos, cubrir el campo quirúrgico. Pero no se lo banco bien. Se lo bancan bien en general. Ah, sí, sí, no, la mayoría bien. Sí, sí, ya te digo, tuvimos algunos que sí. Sí. Lógico, Bueno, ¿viste? debe ser, qué sé yo, uno, o sea, ya los ves, ¿viste? Sí, Eso, sí. de lejos ya ves que es lo que está pasando. Sí. En los míos, en el primero, estuvo re ocupado de mí. En el segundo, como ya vio lo que era, Sí. estaba con el bebé. Claro. Sí. Pero vos sabés que siempre pasa lo mismo. O sea, el papá está ahí con la mamá, todo eso. Nació el bebé y sale el padre corriendo con el pediatra, la siete y queda la parturienta sola, ¿viste? Ahí siempre pasa igual. Pero bueno. Bueno, Rodolfo, son 10:50. Habíamos hablado que vos también tenías cositas que hacer, que no nos podíamos, me habíamos hecho un compromiso de 45 minutos de nota, así que bueno, agradecerte un montón que nos cuentes esto de la tarea diaria, ¿no? De los nacimientos de Deró, de casi tu historia tiene que ver con la historia de la democracia de Deró, de tu trabajo, y de cómo ha ido creciendo este hospital ¿no? Junto con tu actividad. Sí, bueno, la verdad que muchas gracias por haberme invitado a la charla esta. La verdad que lo pasé muy bien, como siempre, cuando tenemos una entrevista con vos. ¿Sabés que te quiero agradecer? Toda la gente que trajiste a la memoria, que acompañaba en el trabajo, sobre todo en el hospital, porque sin ellos tampoco sería posible. No, porque yo te digo, el médico pone mucho, pero el resto del día el paciente está cuidado por el enfermero. Entonces, el enfermero es algo muy valioso, muy valioso. Y bueno, tiene que haber un compromiso, eso hay que insistir, entre enfermero y paciente. Tiene que haber una amistad, digamos. Bueno, Rodolfo, mil gracias. No,
el agradecido soy yo. Bueno, para los que están por la radio únicamente, nos estuvo acompañando Rodolfo Oscar Durizotti.